solo los que están en forma virtual no podrían confirmar si logran ver la presentación. Sí se ve, ingeniero. Confirma si pueden ver la pantalla, por favor. Virtuales. Sí se ve. Sí se ve, Ok, ingeniero. perfecto. Bien. Si ven que la grabación va lenta, la presentación va lenta, no se llega a cortar, es porque estoy transmitiendo con mis datos, porque el internet de la universidad no está funcionando. Así que, porque que se desconecta o algo, es por eso. Si no logro ver el chat, escriban en el grupo de WhatsApp que alguno de sus compañeros nos va a avisar que no están logrando ver la presentación. Bien, vamos a comenzar. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ya. Bien. Estamos viendo límites. Nos habíamos quedado en la parte de límites que combinaba álgebra. ¿Sí? Se llamaban los métodos algebraicos para la resolución de límites. Los mandé a estudiar, a repasar el álgebra. Más adelante vamos a seguir viendo ejercicios. Vamos a seguir recordando algunos casos de factoreo. Y además vamos a recordar algunas operaciones entre ecuaciones algebraicas. Vamos a avanzar ahora. Vamos a tratar de cubrir el tema de límites que involucran funciones trigonométricas y límites infinitos y al infinito. Con eso ya estaríamos solo pendientes de ver la parte de continuidad y terminaríamos la unidad. Al terminar la unidad, vamos a empezar a ver ejercicios, solamente ejercicios. Van a ser 1 o 2 clases de solo ejercicios para que ustedes vayan entrenando. Junto con eso, yo les voy a subir la primera tarea para que ustedes vayan empezando a trabajar. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con los límites que involucran funciones trigonométricas. Estos límites lo que implican es una serie de teoremas. Bueno, de hecho son 2 teoremas. En el primero de ellos se nos enlista una serie de propiedades que debemos de tomar en cuenta al trabajar con funciones trigonométricas. Cuando nosotros trabajamos con funciones trigonométricas, cuando trabajamos la parte de límites propiamente, es importante que ustedes tengan claro todo lo que es el conocimiento previo de trigonometría. ¿A qué me refiero con esto? Que sepan cuáles son las identidades pitagóricas, identidades recíprocas, algunas identidades de doble ángulo, que se sepan también las funciones trigonométricas de algunos ángulos ya conocidos, 0, 45, 90, 180, 360. Todo eso tienen que tenerlo claro. ¿Sí? Se los digo porque si no está claro, hay que repasarlo. Entonces aquí van a ver algunas cosas que yo voy a asumir que ustedes ya las saben. Si ustedes sienten que voy muy rápido, me levantan la mano, me dicen, vuelvo a explicar y yo lo vuelvo a explicar con gusto. ¿Sí? Entonces, el primer teorema nos dice de que cuando nosotros tenemos el límite de una función trigonométrica de un valor t que tiende a c, o de una variable t que tiende a c, va a ser simplemente la evaluación de ese valor en la función trigonométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el límite del seno de t cuando t tiende a c, simplemente hago una evaluación del valor al que está tendiendo la variable. ¿Sí? Entonces el límite del seno de t es el seno de c. Y así para cada una de las funciones, para el coseno, para la tangente, para la cotangente, para la secante y para la cosecante. Entonces, veamos de dónde viene esta propiedad. Vamos a ver una demostración sencilla. Supongamos que nosotros nos piden encontrar el límite del coseno de t cuando t tiende a c. Para esto vamos a hacer uso de la identidad pitagórica. ¿Quiénes se acuerdan de cuál es la identidad pitagórica?
Identidad C pitagórica. cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, pero es muy parecido. La identidad pitagórica, perdón, nos dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. ¿Sí? De esta forma. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Esta es la identidad pitagórica. Si no se acuerdan, ojo con lo que les voy a decir. Si no se acuerdan de las identidades, vayan a repasarlas. No se las aprendan. Porque si se las aprenden, se les va a olvidar a la hora del examen. Entiendan de dónde vienen. ¿Sí? Es una demostración bien sencilla. ¿Sí? Ustedes van al círculo unitario, saben que el círculo unitario, un par ordenado representa un valor del seno y un valor del coseno. Entonces, a partir de ahí, aplicamos el teorema de Pitágoras, aplicando un triángulo rectángulo, y deducimos la identidad pitagórica. Dedúzcanla, inténtenlo. Si no lo entienden, consulten. Pero yo les recomiendo que no se las aprendan de memoria, porque a la hora del examen se van a poner nerviosos y se les va a olvidar. Entonces, sabiendo nosotros que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, podemos hacer un despeje del coseno cuadrado para ponerlo en función del límite que tenemos. ¿Cómo quedaría despejado el coseno de esa función trigonométrica o de esa ecuación trigonométrica? Pasaríamos el seno cuadrado hacia el otro lado, que está sumando, pasa a restar. Uy. Esto pasa a restar. Este seno pasa a restar menos el seno cuadrado de x. Y me queda el coseno cuadrado igualado. Pero yo ando buscando el coseno. Entonces, cuando quiero eliminar un valor elevado al cuadrado, ¿qué hacemos? Sacamos raíces a ambos lados. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría que el coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x. ¿Estamos? Entonces, esto lo voy a sustituir en mi límite. El límite de coseno de t cuando t tiende a c va a ser igual al límite de la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de t cuando t tiende a c. ¿Sí? Simplemente dice, puse el coseno en función del seno. Ahora sí, vengo yo y evalúo. Bueno, aquí no los quiero confundir. Aquí he puesto X, pero puede ser cualquier. Abajo estamos trabajando con T. Aquí estamos trabajando, el problema no lo estamos trabajando con T como variable. Y yo la identidad se las he puesto con X porque, para que se acuerden. Pero en realidad la variable no importa. Puede ser X, puede ser T, puede ser W, lo que ustedes quieran. Entonces, ahora venimos y aplicamos los conocimientos que tenemos hasta ahorita. Ese límite, ¿se acuerdan aquella propiedad de los radicales de los límites? Yo tengo un límite de un radical, yo puedo meter el límite dentro del radical. ¿Sí? Entonces, si meto el límite dentro del radical, tendría el límite de t cuando tiende a c de 1 menos 1 cuadrado de teta. Ahí aplico otra propiedad, la propiedad de la suma y resta de los límites. Distribuir ese límite por cada uno de los términos de la ecuación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo puedo distribuir el límite de t cuando tiene c de 1 y el límite de t cuando tiende a c de seno cuadrado de t. El límite de 1 de t cuando tiende a c, ¿cuánto es? 1 sería ¿qué? Una constante. Y el límite de una constante es la misma constante, exactamente. Entonces, el 1 lo dejo como está. Y simplemente me voy al límite del seno cuadrado de t cuando tiende a c. ¿Van siguiendo hasta ahí? Disculpe una consultita. Díganme. Fíjese que yo estaba notando de que al coseno, ya cuando lo pone la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado, el coseno ya no tiene cuadrado, pero tendría que tenerlo, ¿verdad? No, porque sacamos la raíz para eliminarlo. De esta forma. Vamos a ver. Voy a explicar acá.
yo tengo el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? Esa es mi identidad. Quiero despejar el coseno. Coseno cuadrado de x va a ser igual. Este seno lo voy a pasar al otro lado. Tengo 1 menos seno cuadrado de x. Aquí tengo coseno cuadrado de x, pero yo estoy buscando el coseno, simple. Entonces vengo y a ambos lados de la ecuación, recuerden que ustedes tienen una ecuación, para no alterar el equilibrio de esa ecuación, tienen que hacer la misma operación a ambos lados de la ecuación. Entonces vengo yo y para eliminar ese cuadrado, vengo yo y digo raíz cuadrada de coseno cuadrado de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x. Este radical se va con este cuadrado y me queda solamente coseno de x, igual a esto. Ah, ¿Sí? ya entendí, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Van siguiendo. Bien, entonces vengo yo y como veo que tengo el límite de t cuando tiende a c de seno cuadrado de t, este valor está elevado al cuadrado. Puedo utilizar la propiedad de la potencia de los límites. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo meter el límite dentro de este cuadrado, de esta forma. El límite de seno de t cuando tiende a c. ¿Sí? Entonces, el límite de seno de t cuando tiende a c, sabemos que es seno de c. ¿Sí? Estamos ahí. Esto de la propiedad. Esto que está aquí adentro de la potencia es esta propiedad. Límite de t cuando tiende a c de seno de t es seno de c. Ahora vuelvo a mi identidad. El coseno de x aquí es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x o de la variable. En este caso es la variable c. Raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de c es el coseno de x. Es el coseno de c. ¿Sí? Entonces ya demuestro que el límite de t cuando tiende a c de coseno de t es coseno de c. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto es una demostración. Ahorita vamos a ver ejemplos del tipo de ejercicios que vamos a resolver. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ingeniero. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes ya vayan ubicándose más o menos de cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios. Me dicen cuando terminen de copiar lo que están copiando. ¿Puedo avanzar? Sí. Bien. Damos un ejemplo. Supongamos que nos dan esto. El límite de t cuadrado coseno de t entre t más 1 cuando t tiende a 0. ¿Sí? Entonces, recuerden, hemos visto una serie de teoremas y de propiedades. Cuando yo tengo un ejercicio o una expresión grande, yo tengo que ir a simplificarla, a tal forma de llevarla a la forma más básica de las propiedades que hemos visto. De eso se trata todo, de llevar de una forma compleja a una forma simple. Entonces, me dan esta expresión y yo ahorita sé a cuánto equivale, por las propiedades que acabamos de ver, el límite del coseno de t cuando t tiende a 0. ¿Sí? Yo sé cuánto vale el coseno, simplemente el coseno. Esto que está acá. Esto es con lo que he trabajado. El límite de t cuando tiende a 0 de coseno de t. Que voy a regresar. Sería esta propiedad. ¿Sí? En este caso, c sería ¿cuánto? 0. Muy bien.
Entonces tengo eso. Entonces lo que tengo que pensar es poderlo llevar a esa forma de la propiedad. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, ahí tengo una fracción. ¿Sí? Arriba que tengo, ¿es una qué? Es una suma, es una resta, una división, es una multiplicación. Entonces, como es una multiplicación, esto me permite separarlo de esta forma. ¿Sí? Tengo el límite de t cuadrado de t más 1 por el límite de t cuando tiende a 0 de coseno de t. Porque este coseno de t se va a multiplicar aquí y no voy a regresar a la expresión. No la estoy alterando. Simplemente la estoy separando en factores. ¿Sí? ¿Lo logramos ver? ¿Sí? Es como que yo tenga esto, por ejemplo, para que lo logren visualizar bien. Supongo que ustedes tuvieran esto. 3x sobre 5. Esto es lo mismo que ustedes pongan 3 quintos multiplicado por x. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué se me forma aquí? Una multiplicación de fracciones. ¿Y cómo es la multiplicación de fracciones? Lineal. Si no se acuerdan de la multiplicación de fracciones, cuando teníamos a sobre b por c sobre d, esto es igual a por c de b sobre d. Es una multiplicación lineal con fracciones. Entonces, yo lo puedo separar de esa forma. ¿Sí? ¿Cómo? El coseno. Ah, bueno. Porque lo que hicimos fue separarlo, simplemente. Pero el límite es de toda la expresión. ¿Sí? Yo lo puedo separar en factores. Pero al final, yo estoy calculando el límite de toda la expresión. Entonces, si lo separo en factores, tengo que sacar el límite a los dos factores, no solo a uno. A menos que fuera una constante, que la saco del límite. Pero coseno de t no es una constante. ¿Por qué? Porque t es la variable que yo estoy sacando del límite. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vengo y aplico las propiedades que ya conozco. El límite del coseno de t cuando t tiende a 0 y el límite de t cuando tiende a 0 de t cuadrado sobre t más 1. En el de t cuadrado sobre t más 1 aplico teorema de la sustitución. ¿Y qué significa? Que donde está t voy a colocar 0. ¿Sí? Entonces me quedaría. Vamos a ver. Me quedaría aquí arriba 0 al cuadrado. 0 al cuadrado sobre 0 más 1. ¿Sí? Estamos ahí. Y aquí me quedaría coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0 sin usar calculadora? ¿Cuánto? Coseno de 0. 1. Muy bien, 1. 1. Recuerden que en el plano cartesiano tenemos valores de x y valores de y. En x tenemos los valores del coseno y en y tenemos los valores de seno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo coseno de 0 o de 180, de 0 va a ser 1, de 180 va a ser menos 1. Si yo tengo el seno de 90 va a ser 1 y si yo tengo el seno de 270 va a ser menos 1. Si no se acuerdan, hay que repasar el círculo unitario. Bien, entonces vengo yo y hago esa evaluación y esas sustituciones. 0 al cuadrado sobre 0 más 1 por coseno de 0. Coseno de 0 al cuadrado entre 0 más 1, ¿cuánto es? Bueno, 0 al cuadrado es 0. 0 más 1 es 1. 0 sobre 1 es 0. Exactamente. Y a coseno de 1, coseno de 0 dijimos que era 1. 1 por 0 es 0. Entonces, el límite de cuando t tiende a 0 de t cuadrado coseno de t sobre t más 1 es igual a 0.
Aquí no lo puse, pero ustedes su respuesta deben dejarla de esta manera. Límite de cuando t tiende a 0 de t cuadrado coseno de t sobre t más 1 es igual a 0. Así deben de dejarme ustedes la respuesta. Colocan toda la expresión original y a la respuesta. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Bien. Entonces, si ustedes ven, las propiedades que acabamos de ver son sencillas. Simplemente evaluar. Lo que quizás nos va a hacer un poquito de ruido es cuando tengamos que aplicar las identidades, o tengamos que aplicar funciones trigonométricas de ángulos comunes, pero aún así no va a hacer tanto ruido porque ustedes van a poder utilizar su calculadora. En el examen, si no saben cuánto es el seno de 90 o 270, pueden hacerlo en su calculadora. No hay ningún problema. Pero sí es bueno que ustedes, por agilidad mental, sepan todo eso. No de memoria, sino que entiendan de dónde vienen. ¿Sí? Yo les recomiendo siempre eso, entender antes que aprenderse de memoria. Ahora, las propiedades que acabamos de ver muchas veces nos pueden llevar a callejones sin salida. Hay dos propiedades más que debemos de conocer, que van a ser propiedades que van a ser propiedades go-to, que vamos a llevar toda la expresión hasta este tipo de propiedad y ya simplemente hacemos una aplicación directa. Cuando nos topemos con este tipo de límites, ya simplemente tenemos que hacer referencia a la propiedad. Cuando ustedes tengan el límite de seno de t sobre t cuando t tiende a 0, es 1. Y el límite de cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t es igual a 0. Estas son propiedades que debemos de tenerlas presentes. Si usted hace su reducción de expresión y llega a seno de t sobre t, bueno, usted dice, por propiedad es 1. Si usted llega a 1 menos coseno de t sobre t, por propiedad es 0. Entonces siempre vamos a ir buscando llevarlas a este tipo de expresiones, para expresiones más complejas. De esta no voy a hacer la demostración porque nos vamos a confundir. Y ahí digo, nos vamos a confundir porque hasta yo me voy a confundir. Es una propiedad bastante abstracta que viene de la demostración, viene de la aplicación de la definición rigurosa de los límites, que es aquella que veíamos de epsilon beta. ¿Sí? De por sí ya era compleja, imagínense demostrar esto. No tiene sentido, no me interesa que ustedes sepan eso. Veamos un ejemplo. Suponga que usted le piden el límite de cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. ¿Sí? Les quiero hacer una pregunta. Yo tengo en esta expresión seno de 3x. ¿Esto qué es? ¿Eso que está dentro del seno qué es? X es una variable, 3 es una constante. Pero lo que está dentro, ¿qué es? Cuando ustedes trabajan con funciones trigonométricas, ¿con qué trabajan? Con ángulos, correcto. Son ángulos. Lo que están adentro de las funciones trigonométricas son ángulos. ¿Sí? Entonces, analicemos la primera propiedad. Nos dicen seno de t sobre t. ¿Qué quiere decir t? Este es un ángulo. ¿Sí? Un ángulo. Ahora, t es la variable que hemos puesto ahí. ¿Sí? Pero esta t puede ser x, puede ser 2x, puede ser pi, etc. Se está haciendo referencia a que el valor
que yo tenga dentro de este seno, el ángulo que yo tenga dentro de este seno, tiene que ser el mismo ángulo que yo voy a tener acá, abajo. A eso hace referencia. ¿Por qué les digo esto? Porque, como les he estado repitiendo, nosotros vamos a buscar llevar esta expresión a esta propiedad. Entonces, si yo tengo seno de 3x sobre x, y yo sé que la propiedad de seno de t y este ángulo t tiene que ser el mismo que yo tengo abajo. ¿Qué me falta a mí aquí abajo? Un 3, exactamente. Un 3. ¿Puedo yo simplemente agregar un 3 abajo? No lo puedo agregar. ¿Cuál sería la estrategia para poder poner un 3 ahí sin que la fracción se altere? Exactamente. Entonces vamos a multiplicar por 3 toda la fracción, tanto numerador como denominador. Entonces, multiplico por 3. Multiplico por 3, tanto el denominador como el numerador. ¿Sí? Entonces me queda seno de 3x por 3 sobre x por 3. Ahora, lo que tengo arriba, seno de 3x por 3. Ese 3 que tengo ahí, ¿lo puedo multiplicar por el ángulo? ¿Sí o no? Sí, vamos a ver. Levanten la mano los que dicen que sí lo puedo multiplicar por el ángulo. Los que no, me imagino que son el resto. A ver, aquí me están escribiendo. Aquí dicen que sí se puede también. Andrea, no sé si tienes alguna pregunta, que tienes la mano levantada. No, yo la levantaba para los que decían que no se podía. Ok. Bien. Se lo voy a explicar de la forma más gráfica que pueda. No quiero ver este error. Ese puntito es un símbolo por. Si yo tengo una variable por una función trigonométrica, aunque esté trabajando la misma variable, aquí hay una pared. Yo no puedo multiplicar lo que está afuera por lo que está dentro de la función trigonométrica. No puedo. ¿Sí? Háganse a la idea de que esa función trigonométrica está protegiendo esta variable. ¿Sí? No puedo. No la puedo operar. No la puedo operar. Entonces, regresando a esto, este 3 que está acá, yo no lo puedo multiplicar por lo que está dentro. Entonces, este 3 saldría como que, ¿qué vendría a ser este 3? Una constante. Por tanto, la puedo sacar del límite. ¿Sí? Y la saco del límite. Ahora, el que está abajo, el 3, ¿también es una constante? Sí. ¿Pero por qué no la saco? Porque la necesito. Porque la idea era llevar de acá a acá. Entonces, ya la llevé a la propiedad que quería. Tengo seno de 3x sobre 3 de cuando x tiende a 0. Y eso a mí me dice esta propiedad que es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces me queda 3, que había salido como constante, por 1. Entonces, esto es igual a 3. En este caso, t era igual a 3x. El valor del ángulo era igual a 3x. ¿Sí? Cuando tengan dudas de ese tipo, mejor pregunten. ¿Sí? Porque prefiero que aquí salgan esas dudas y no en el examen. También, aunque la división sí me permite hacer la multiplicación. La división es bien bondadosa en el sentido de que yo puedo hacer simplificaciones. Por ejemplo, ¿se recuerdan la vez pasada que veíamos que teníamos este caso? Yo tenía x más 1
por x menos 1 y abajo tenía x más 1. ¿Sí? Ahí yo podía eliminar esto con esto, porque arriba tenía una multiplicación. Si yo aquí, en vez de tener una multiplicación, hubiese tenido una suma, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Entonces, sí podemos hacer la multiplicación y simplificar en la forma que les digo, pero lo que yo les hacía énfasis es que adentro, lo que está dentro de la función trigonométrica, como tal, el ángulo, yo no lo puedo tocar, no lo puedo alterar, ¿sí? A menos que yo de forma adrede esté modificando el ángulo, que también pasa en la matemática, pero no es cuestión de este curso, son otras cosas. Así que no les digo que no se puede. Nunca se casen con ninguna idea en matemática porque siempre hay una más adelante que lo niega. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Todo claro? Veamos otro ejemplo. Supongo que ustedes le dan esto. Límite de cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre seno de t. ¿Sí? Entonces, vengo yo y lo que hago es querer simplificar esta parte de acá. No sé por qué la puse 3 veces. Recuerden y tengan muy presente siempre las propiedades. Por ejemplo, esto que tengo aquí arriba, solo la parte del numerador, ¿a qué propiedad debería de llevarla? Así como la tengo. De las que hemos visto. Vamos a empezar. ¿A cuál propiedad? ¿A la 1 o a la 2? A la 2, ¿verdad? ¿Sí? A la 2. Tengo 1 menos coseno de t. ¿Qué me hace falta ahí? Que esté dividiendo entre una t. Entonces, vengo yo y digo, voy a dividir todo entre t. Tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Tanto el numerador como el denominador. Numerador y denominador. Lo divido entre t. No estoy alterando la fracción, porque estoy dividiendo el numerador y el denominador por lo mismo. Así que la fracción está lo mismo, intacta. Ahora bien, por la propiedad de la división de los límites, yo ese límite lo puedo dividir tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador ya tengo la propiedad que quería. Y en el denominador también tengo la propiedad de 1. Límite de cuando t tiende a 0, de seno de t sobre t. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tendría, recordando las dos propiedades, abajo tendría 1 y arriba tendría 0. ¿Sí? Y 0 sobre 1 es... ¿Ah? Indeterminado, indefinido. ¿Es indefinido? 0 sobre 1. Yo siempre cuando tengo esta duda, porque a mí también me pasa, cuando me preguntan así, me agarran, yo siempre me lo planteo de esta forma. Imagínense que usted tiene 0 manzanas y se la va a repartir a una persona. ¿Cuántas manzanas le toca a esa persona? Ninguna. Entonces es 0. No. Cuando es indeterminado, es una división por 0. ¿Sí? La división por 0 es indeterminada. ¿Sí? El 0 entre un valor sí se puede. 0, 1 o cualquier otro valor entre 0 no se puede. Dividir entre 0. Esa es la indeterminación. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Suponga que ustedes tienen esta expresión. Límite de cuando x tiende a 0, de seno de 4x sobre tangente de x.
La parte de arriba, yo tengo un seno. Seno de 4x. ¿Sí? Yo quisiera llevarla a cuál de las dos propiedades, a la primera o a la segunda. A la primera, ¿verdad? La primera, porque es la propiedad del seno. ¿Sí? El ángulo que yo tengo es 4x. O sea, la variable con la que estoy trabajando es x. ¿Sí? Entonces, tengo que meterla ahí de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Como lo hicimos anteriormente. Voy a dividir entre x, tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Seno de 4x sobre x y seno de y tangente de x sobre x. ¿Ya puedo aplicar la propiedad? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué me falta? Me falta un 4. Exactamente. Me falta un 4. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por un 4 y aquí voy a multiplicar toda la expresión o solo la fracción del numerador. ¿Toda? ¿Seguros? ¿Seguros? No. Solo la fracción del numerador. ¿Por qué? A ver. Vamos a ver. Si yo tengo seno de 4x sobre x, tangente de x sobre x. ¿Sí? Lo que yo no quiero es alterar todo esto. Si yo multiplico solamente esta, aquí, ¿sí? Técnicamente, ¿por cuánto estoy multiplicando? ¿Cuánto es 4 sobre 4? 1. Estoy multiplicando por 1, no la estoy alterando. Entonces no hay necesidad de hacer la multiplicación abajo. Solo con que le haga la fracción arriba, suficiente. Entonces vengo yo y voy a multiplicar por 4 la fracción del numerador. ¿Sí? Me quedaría 4 seno de 4x sobre 4x. El 4 ya lo puse hasta el otro lado porque es una constante. ¿Sí? 4 por seno de 4x sobre 4x. Sobre la tangente de x por el seno de x. Perdón, tangente de x sobre x. Esta de arriba, yo ya la tengo como quería. ¿Sí? Ya la tengo seno de t sobre t, ¿verdad? Seno de t sobre t, seno de 4x sobre 4x. ¿Sí? Ahora bien, aquí arriba, aquí abajo, perdón, tangente de x sobre x. ¿Sí? ¿Hemos visto alguna propiedad de estas dos que están aquí que contenga la tangente? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué me conviene? Esta tangente me conviene llevarla a su forma seno-coseno. Entonces, tenemos que utilizar una identidad recíproca. La tangente aquí es igual. En función de las funciones trigonométricas. ¿No se acuerdan de las identidades recíprocas? Esa es en función de los catetos, pero en función de otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, si no se acuerdan, la secante era igual, su identidad recíproca, a 1 sobre coseno. ¿Sí? La cosecante era igual a 1 sobre seno. ¿Sí? ¿No se acuerdan de eso? No me pongan mal, van a decir que no les enseñé. Vamos a repasarlo entonces. Vamos a ver. Vamos a repasarlo de forma rápida. Vamos a hacer un breve paréntesis acá, para que ustedes se acuerden de las identidades recíprocas y no tengan que irlo a leer. Voy a quitar todo esto. Recuerdan que tenían ustedes un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenían un ángulo. Aquí tenían lo que nosotros llamábamos como hipotenusa. ¿Sí? Este era ¿qué cateto? ¿Opuesto o adyacente? Este que está acá.
El opuesto. Y este que está acá, el adyacente. ¿Sí? Vamos a empezar con las tres básicas. Seno, coseno, tangente. Este es un ángulo, vamos a llamarlo ángulo teta. ¿Sí? Vamos a sacarlo en función de sus catetos. El seno que era igual. Opuesto sobre hipotenusa. El coseno, adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Y la tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Bien. Ahora, teníamos otras funciones trigonométricas. La cosecante, la secante y la cotangente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese sistema? La cosecante de teta, que era igual. Hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa sobre opuesto, muy bien. Y la secante, hipotenusa sobre adyacente. ¿Sí? Y la cotangente, adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, 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 opuesto. Para ver si están poniendo atención. Adyacente sobre opuesto. Bien. Hasta ahí todo bien. ¿Sí? Entonces, ahora vean esta relación. El seno es opuesto sobre hipotenusa. De las funciones trigonométricas que restan, ¿cuál otra relaciona opuesto sobre hipotenusa? La cosecante, ¿sí? Que es hipotenusa sobre opuesto. Ahora, entonces, por eso decimos que esta es igual a 1 sobre el seno de teta. ¿Por qué? Porque si yo tengo, lo voy a hacer aquí arriba, 1 sobre seno, yo sé que seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué me queda? Un entero sobre una fracción. Vengo yo, agrego un 1 aquí y hago extremos por extremos, medios por medios. 1 por la hipotenusa, me queda la hipotenusa. Opuesto por 1, me queda el opuesto. Hipotenusa sobre opuesto, que sería la cosecante. Por eso se llaman entidades recíprocas. Ahora, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Con qué otra se relaciona? Con la secante. El coseno con la secante. Y la tangente con la cotangente. ¿Sí? Entonces yo sé que la cotangente es 1 sobre la tangente. La secante es 1 sobre coseno. Y la cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? Ahora bien, la tangente en especial. ¿Qué fue eso? ¿Quién están matando? Les decía, la tangente es especial. ¿Por qué? La tangente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo voy a hacer acá. ¿Por qué es especial la tangente? La tangente relaciona el opuesto y el adyacente, ¿verdad? ¿Sí? Opuesto y adyacente. ¿Sí? Imagínense que yo relacionara dos funciones trigonométricas que relacionen opuesto y adyacente. ¿Cuáles serían? Opuesto y adyacente. Serían el seno y el coseno. ¿Sí? Si yo pongo tangente de el seno, que sería opuesto sobre adyacente, esto es el seno, sobre el coseno, que sería adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué me queda? División de fracciones.
Extremos por extremos, medios por medios. Me quedaría el opuesto por la hipotenusa sobre adyacente por la hipotenusa. Tengo la hipotenusa arriba, tengo la hipotenusa abajo. La elimino. Entonces me queda opuesto sobre adyacente, que es la tangente. Entonces, yo puedo decir que la tangente de teta es igual al seno sobre el coseno. Identidad recíproca. ¿Sí? Fácil. Fácil, ¿sí o no? Bien, si no se acuerdan con la grabación, después la ven la demostración en el precálculo de Stewart o en el precálculo de su preferencia o en su libro de matemáticas de preferencia. Traten de entenderlo y si no entienden me preguntan. Yo se lo explico. Un gusto. Pero sí necesito que tengan bien claro esto. ¿Puedo ver? Bueno, igual no creo que quieran copiar este gran desorden. Bien, estamos acá. Entonces yo sé que la tangente es el seno sobre el coseno. Entonces, vengo y lo hago equivaler. La tangente lo paso a seno sobre coseno. ¿Sí? Acá abajo tenía una X. Así que el coseno va a quedar multiplicando por una X. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, vengo yo y ahora puedo distribuir este límite. Puedo distribuir este límite en el numerador y en el denominador. Eso me quedaría así. En el numerador, este 4 está actuando como constante, lo voy a sacar. Y me queda seno de 4x sobre 4x, que sería aplicar la propiedad 1, ¿verdad? Ahí ya lo tengo resuelto. Ahora, en la parte de abajo no, porque tengo seno de x sobre x por coseno de x. Pero puedo sacar el coseno de x a multiplicar de esta forma. ¿Sí? Voy a explicarlo acá. Lo que tengo aquí abajo es seno de x sobre x coseno de x. Esto es igual a que yo tenga seno de x sobre x por 1 sobre coseno de x. ¿Por qué? Porque yo al realizar esa multiplicación, recuerden que la multiplicación de fracciones, les decía, es lineal, tendría seno de x por 1, me quedaría seno de x. X por coseno de x me quedaría x coseno de x. Simplemente lo separo en factores. Entonces, como lo puedo separar en factores, ya puedo aplicar el límite de forma individual a cada uno de esos factores. Entonces, límite de x tiene 0 de seno de x sobre x. ¿Qué es esto? Es la propiedad 1. ¿Sí? Y límite de cuando x tiene 0 de 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Ese lo voy a evaluar tal cual. Este ya sabemos que da 1. Este ya sabemos que da 1. ¿Sí? Este ya sabemos también que da 1. Ahora este. Hago el teorema de la sustitución y me queda 1 sobre coseno de 0. El coseno de 0 dijimos que es 1. Me queda 1 sobre 1. Entonces me quedaría de esta forma. Cuatro, que sería la constante que está afuera, por 1, que sería esto, aplicando la propiedad de seno de t sobre t igual a 1, sobre el límite de cuando x tiene 0 de seno de x sobre x, que es la misma propiedad, que es 1, y el límite de coseno de 1 sobre coseno de x, que ya dijimos que es 1 también. Eso me queda 4 por 1, 4, 1 por 1 es 1, me queda 4 sobre 1, me queda 4. Entonces, ¿qué tengo que poner yo? El límite de cuando x tiene 0 de seno de 4x sobre tangente de x es igual a 4.
Preguntas, los veo confundidos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Reclamos? Dime. Sí, esto. Sale de que vamos a multiplicar por 4 la fracción que está en el numerador. ¿Para qué? Para que el ángulo que está dentro de la función, que es 4x, coincida con lo que tengo que estar en el abajo, 4x. Para poderlo llevar a esta propiedad. Seno de t sobre t. Yo les decía, esta t significa x, significa 2x, significa 6x, significa x cuadrado, ¿sí? Puede significar cualquier cosa, ¿sí? Pero lo que tiene que coincidir es que lo que está dentro de la función esté dividiéndola también. Entonces, si aquí tengo seno de 4x, aquí solo tenía x. Entonces yo multiplico por 4, tanto numerador como denominador de la fracción de arriba, para que coincida 4x, 4x. ¿Preguntas? ¿Continuamos? Bueno. Les repito, cuando terminemos todos los temas, nos vamos a quedar resolviendo ejercicios, ¿sí? Vamos a quedar resolviendo para que termine de quedar claro todo. Vamos a hacer un repaso desde el principio hasta ahora, haciendo todo tipo de ejercicios. Bien. Hasta aquí vamos a llegar ahorita con límites trigonométricos. Vamos a adentrarnos a la parte de límites al infinito. ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Ah? Ah, dale, dale. Con esto de los límites al infinito, ahorita que vamos a ver, sí les advierto que nos vamos a poner un poquito filosóficos, porque es un tema un poco abstracto. Siempre que vamos a hablar de ceros e infinitos en matemáticas, hay que acudir a la filosofía propiamente. Todas las presentaciones se las dejo también las grabaciones, ¿sí? Para que ustedes puedan consultar. Todo el material que yo voy presentándoles, se lo voy dejando disponible para que ustedes lo puedan ver. La vez pasada me preguntaban algunas personas sobre la asistencia de forma virtual. La asistencia queda registrada de forma automática, así que por eso es que yo con los virtuales no estoy pasando asistencia, porque inmediatamente se termina la grabación, me envía un reporte de las personas que estuvieron conectadas y cuánto tiempo estuvieron conectadas. Así que si ustedes se conectan, tienen problemas de conexión, es mejor que me lo avisen, porque si no, yo le voy a poner, dependiendo de la cantidad de tiempo que hayan estado, una fracción de la asistencia total. No le voy a poner el 100%. Sí. Entonces mejor avisen, mire, se me desconectó, o me quedé dormido y se me fue el internet, no me di cuenta. Cualquier cosa. Serán honestos. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de los límites al infinito y límites infinitos. Para esto tengo que comenzar preguntándoles, ¿qué es el infinito? ¿Qué es el infinito? No voy a contestar el amor que siento por mi novia porque el infinito no son 3 meses. ¿Perdón? ¿Que
Que no tiene fin, ajá. Muy bien. Entonces, quería decir que en la primera clase que nosotros definíamos que el infinito es algo que no tiene fin, pero en matemáticas se toma que es algo demasiado largo. Exacto. Demasiado grande. Y algo que decía Mónica es muy importante. Es algo que no tiene fin, sí, pero tampoco que tiene principio. El infinito no tiene principio y no tiene fin. Es la concepción lógica que debemos tener del infinito. Por ejemplo, hay una teoría muy famosa, es la teoría del mono en la computadora. No sé si la han escuchado. Dicen que si ustedes le dan una computadora a un mono y empieza a teclear en un tiempo infinito, eventualmente ese mono va a terminar replicando los grandes éxitos de la literatura histórica. O sea, va a replicar el Quijote, porque va a tener tiempo infinito, que quiere decir que va a tener todo el tiempo del mundo, el que existe y el que no existe. El infinito es todo, para que ustedes dimensionen esto. Ahora bien, nosotros matemáticamente vamos a definir el infinito como un número. ¿Qué significa la vaquita? Muy grande. Perdón, era un chiste que quería hacer para mí. Es un número muy grande, muy grande, ¿sí? Grande. Sí lo vamos a tomar ahora que vamos a ver límites. Un número muy grande. Entonces, vamos a empezar viendo una serie de ejemplos. Supongan que ustedes tienen el límite de cuando x tiende al infinito de x. Si nosotros nos vamos al teorema de la sustitución, solo tendría que evaluar el infinito en x, ¿sí? Entonces, esto va a ser el infinito, ¿sí? Antes de continuar, una aclaración. ¿Qué quiere decir de que x tienda al infinito? ¿Qué quiere decir? Cuando hablábamos de la palabra tiende a, ¿qué decíamos? Que se acercaba muchísimo, pero no es el infinito. Se acerca muchísimo, pero no es el infinito. Estamos hablando de cuando x tiende al infinito, va hasta el infinito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto? El límite de cuando x tiende al infinito de 3x. Si yo uso el teorema de la sustitución, nuevamente, tendría acá que esto sería 3 por el infinito, ¿verdad? Imagínense el infinito, que ya es infinito, y lo multiplican 3 veces, ¿qué van a tener? El infinito mismo, porque el infinito es demasiado grande, que lo es una totalidad, que no la pueden hacer más grande y no la pueden hacer más pequeña. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 3 por el infinito, va a ser siempre el infinito. ¿Sí? Ahora imagínense que yo tengo esto. El límite de x tiende al infinito de x más 10. Vuelvo a utilizar el teorema de la sustitución y me quedaría infinito más 10. Imagínense ustedes, tienen infinitas manzanas y les regalan 10 manzanas. ¿Qué van a tener? Infinitas manzanas. Entonces va a ser siempre el infinito. Ahora imagínense ustedes tienen esto. Límite de cuando x tiende al infinito de x quinta más x cubo. Vamos a tener, si usamos el teorema de la sustitución, vamos a tener infinito a la quinta más infinito al cubo. ¿Sí? ¿El infinito a la quinta es más que el infinito al cubo? ¿Sí o no? No. ¿No? Técnicamente no. Lo correcto es decir no. Es lo mismo. ¿Sí? Pero si nosotros, más adelante, como lo que acabamos de ir haciendo, sí vamos a utilizar esa estrategia. Un infinito puede representar ser más infinito que otro infinito. Y perdón si esto suena un poco trabado, pero matemáticamente, en algunos ejercicios nosotros consideramos qué infinito es más infinito.
¿Sí? Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, pero ahorita nos quedaría que esto es infinito y esto es infinito. Infinito más infinito es infinito. ¿Sí? Ahorita lo he pegado a todas. Ahora imagínense si tienen esto. El límite de menos 2 por x de cuando x tiende al infinito. ¿Cómo quedaría eso? Menos el infinito. 2 infinitos. Aquí dicen 2 infinitos menos el infinito. Infinito positivo. No, infinito normal. Infinito. Creo que el infinito no tiene ni principios, ni fin, también involucra los negativos y los positivos. Correcto. Exactamente esa sería la respuesta correcta. Pero si no estuviéramos hablando de límites. Lo correcto es eso. Lo correcto es eso. El infinito es tan grande que no tiene inicio ni fin, no puede ser ni positivo ni negativo. Pero, Sir Isaac Newton, cuando se sacó el cálculo, dijo, bueno, aquí necesito trabajar con infinitos positivos e infinitos negativos, lo cual no tenía sentido. Y sigue sin tenerlo hasta el día de hoy. Sigue sin tenerlo. Pero cuando trabajamos con cálculo diferencial, sí decimos que hay que aplicar la ley de los signos a los infinitos. Por muy absurdo que suene. Por muy absurdo que suene. Exactamente, podría ser. En el plano cartesiano, nosotros cuando hacíamos el eje de las X, decíamos hasta el infinito positivo al infinito negativo. Desde ahí ya nosotros usamos ese concepto. Ahora, lo correcto no es eso. Porque si nosotros estamos diciendo que el infinito es todo, que no tiene principio, no tiene fin, no podemos decir que hay infinito positivo y infinito negativo. Sería contraproducente. Pero matemáticamente sí lo utilizamos así. Matemáticamente sí lo utilizamos así. Entonces, yo tendría aquí menos 2 por el infinito. ¿Sí? Primero voy a hacer ley de signos. Menos por más, menos. Y 2 por infinito, infinito. Entonces me queda menos el infinito. Muy bien. ¿Ah? Espero que no estén llevando filosofía porque... Sí. Sí, no, y el concepto, si ustedes se dan cuenta, el concepto de límite en sí mismo no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos idea, porque para nosotros el límite es una restricción. ¿Sí? Lo que entendemos es el límite de seguridad, no puedo pasar, pero matemáticamente es otra cosa. Ahora esto, ¿sí? Si yo tengo el límite de cuando x tiende al infinito de 1 sobre x, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Analícenlo un momento y me responden. Analícenlo. Imagínense, véanlo de esta forma. ¿Qué dijimos que era el infinito? Una cantidad muy grande. Okay. Vamos a analizarlo de esta forma. Dividan 1
sobre 100. 1 sobre 100. ¿Cuánto le da? 0.01. Ahora dividan 1 sobre 1.000.000. 6 ceros. Sí. Y si hacen 1 sobre 1.000.000.000, ¿cuál es la tendencia que notan? ¿A dónde se acerca? Voy aumentando la cantidad. ¿Dónde la voy haciendo más grande? A 0, exacto. ¿Sí? Entonces, imagínense 1 entre el infinito. ¿A qué va a llegar eso? A 0. ¿Sí? A 0. Y como estaba haciendo la presentación en la tarde, le puse el infinito, pero no es el infinito 0. No, se pone que es 0. Por propiedad se pone que es 0. ¿Sí? Se pone que es 0. Es que no utilizamos la palabra tiende, primero porque ya es la respuesta de un límite. Porque si lo que tienen que mencionar ustedes es que están 1 entre una cantidad inmensamente grande. Entonces, puede que sea 0.000000000 y puedo estar aquí 3 días diciendo 0, 1, ¿sí? Pero es un valor tan insignificante que para valores o para cálculos ya reales es 0. Es 0, insignificante. Entonces el límite de cuando x tiende al infinito de 1 sobre x es 0. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Damos unos ejemplos. Ahora son hasta también. Si tienen límite de x cuadrado menos 3x de cuando x tiende al infinito, ¿sí? Yo evalúo, ¿sí? Infinito al cuadrado menos 3 infinito. Infinito al cuadrado, ¿cuánto es? Infinito. Menos 3 por infinito. Menos infinito. Tendría infinito menos infinito. Ahora, aquí es donde vengo yo y les tengo que decir, o recordar lo que hablábamos hace un momento. El infinito lo es todo, ¿sí? Es todo, ya hablamos que es una cantidad muy grande. Pero ¿se acuerdan que les decía yo que hay unos infinitos más infinitos que otros? Imagínense, si ustedes tienen infinito al cuadrado y 3 por infinito, ¿cuál infinito es más? El que está al cuadrado, ¿sí? Está cuadrado. Entonces prevalece el signo de ese infinito. Entonces vamos a decir que es infinito. ¿Sí? Tiene sentido en lo que no tiene sentido. Muy bien dicho. Vaya, veamos. Imagínense que ustedes tienen esto. El límite de cuando x tiende al infinito de 5x menos 10. Hago el teorema de la sustitución y me queda 5 por infinito menos 10. 5 por infinito es infinito. ¿Sí? Y el límite de cuando x tiende al infinito de 10, ¿cuánto es? Infinito. El límite de cuando x tiende al infinito de 10. Menos 10. Exacto, porque es una constante. El límite de una constante es la constante. Eso me queda infinito menos 10. Si yo al infinito le quito 10, ¿cuánto me queda? Infinito. Veamos otro ejemplo. Tengo menos 3, x cubo, más 5x cuadrado, menos 10. De cuando x tiende al infinito. Teorema de la sustitución. Menos 3 por infinito al cubo, más 5 por infinito al cuadrado, menos 10. ¿Sí?
Ojo, aquí quiero explicar algo que es muy importante. No, no es lo mismo tener esto, por ejemplo, el cubo, que tener, o bueno, mejor se los explico de esta manera. No es lo mismo tener eso, ¿sí? Que tener esto, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque a mí este valor al cuadrado me está involucrando el signo. Aquí no, ¿sí? Aquí no. Ahora bien, otra cosa. Toda cantidad elevada a una potencia par es que positiva. Y a una potencia impar prevalece el signo del cual sea la base. Entonces, yo aquí tengo menos 3 por el infinito al cubo. El infinito al cubo es infinito. El menos 3 prevalece. Prevalece el signo. Menos 3 por el infinito, menos infinito. Por la ley de los signos, menos por más. Menos por más. Ahora, 5 infinito al cuadrado me queda infinito. Y el límite de x al infinito de 10 es menos 10. ¿Sí? Ahora bien, yo les pregunto, de todos estos infinitos, ¿cuál es más infinito? El que tiene la potencia mayor, que es la que está al cubo. Entonces prevalece el signo de ese. Se me queda menos el infinito. Muy bien. Muy bien. Ahora, hemos hablado de evaluar el infinito con signo positivo. ¿Sí? Pero también yo puedo evaluar el infinito negativo. Vamos a usar esos mismos ejemplos. Si yo tengo el infinito negativo, voy a usar los mismos 3 ejemplos, ¿sí? Pero ahora cuando x tiende al infinito negativo, me queda de esta forma. Menos el infinito al cuadrado, menos 3 por menos el infinito. ¿Cuánto me da menos el infinito al cuadrado? Positivo, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que estábamos hablando. Todo valor, todo número elevado a una potencia par es positivo. Me queda acá. De los dos infinitos, ¿cuál es más infinito? El que está a la potencia al cuadrado. Entonces prevalece el signo de ese infinito. Para el segundo, lo mismo. ¿En cuál? Infinito más. Ah, sí. Tienes razón. Sí, tienes razón. Muy bien. Era positivo. Muy buena observación. Era menos el infinito por menos 3, menos por menos da más. Correcto. Queda el infinito positivo. Y ahora, el siguiente. Evalúo menos el infinito. 5 por menos el infinito menos 10. 5 por menos el infinito es menos el infinito. Menos el infinito menos 10. Menos infinito. ¿Sí? Ahora vamos con este. Evaluamos otra vez el menos infinito y me queda menos 3 por el menos infinito al cubo más 5 por menos el infinito al cuadrado menos 10. El menos el infinito al cubo, ¿cuánto es? Menos infinito, porque es una potencia impar. Por el menos 3 se me hace positivo. Se me hace positivo, ¿verdad? Entonces me queda el infinito más el infinito menos 10. ¿Cuál es más infinito de todos estos? El que tiene la potencia del cubo. Entonces es infinito positivo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Bien. Pongámonos serios entonces. Veamos ese ejercicio. El límite de 5x²
menos 3x sobre 2 más x más 10x al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros a abordar este tipo de ejercicios? Lo que vamos a hacer va a ser, vamos a identificar cuál es la variable de mayor potencia. ¿Sí? La variable de mayor potencia, la vamos a tomar y la vamos a dividir tanto en el numerador como en el denominador. ¿Cuál es la variable de mayor potencia? X cuadrado. Entonces voy a dividir x cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? ¿Sí? Estamos ahí, numerador y denominador. Ahora, para hacer la simplificación, yo puedo distribuirla por cada uno de los términos, de esta forma. ¿Sí? Lo divido individualmente. Ahora, comienza la simplificación. Vamos aquí arriba. Si tengo 5x cuadrado sobre x cuadrado, ¿qué pasa? Se va a x cuadrado. Si tengo x sobre x cuadrado, se va la x y se va el 2 acá. Me queda 3 sobre x. Vamos abajo. 2 sobre x cuadrado, ¿lo puedo simplificar? No. X sobre x cuadrado, se va a x aquí arriba y se va el 2 acá. Y aquí, x cuadrado, se va con x cuadrado. Entonces, me queda esto. ¿Sí? Ahora de acá, yo tengo que venir y deducir una propiedad que hemos estado viendo. El límite de cuando x tiende al infinito de una constante, que se representa por la letra K, sobre x elevado a la n potencia, ¿a cuánto tiende? O sea, un valor numérico elevado a x a la cualquier potencia, pero cuando x tiende al infinito, ¿a qué tiende? ¿Al infinito? Una constante dividida entre el infinito tiende a cero. Que es lo que hacíamos de ir aumentando la cantidad, la cantidad, la cantidad. Siempre tiende a cero. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto es igual a cero. Entonces, voy a distribuir este límite de cuando x tiende al infinito por todos los términos que están ahí adentro. Vamos a ir viendo uno por uno. El límite de x cuando tiende al infinito de 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 5. ¿Por qué? Porque es una constante. El límite de cuando x tiende al infinito de 3 sobre x, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque x es un número muy grande. Dividan 3 entre un número grande, se le va a acercar a 0. Entonces esto es 0. El límite de cuando x tiende al infinito de 2 sobre x cuadrado, ¿cuánto es? 0. Esto es 0. El límite de cuando x tiende al infinito de 1 sobre x es 0. ¿Y el límite de 10 de cuando x tiende al infinito? 10. ¿Sí? Entonces esto me quedaría así. 5 menos 0 por 0 más 0 más 10. 5 menos 0 es 5 y 0 más 0 más 10 es 10. 5 sobre 10, que es 1/2. Entonces todo esto es igual a esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Creo que todavía me faltan. ¿Qué prefieren? ¿Que resolvamos los dos ejercicios o el ejercicio que queda o jugar Kahoot? ¿Todos Kahoot? Sí. Vale, bien. Vamos a jugar Kahoot entonces. Vamos a jugar Kahoot. Solo permítanme un instante en lo que abro Kahoot.
Bien. Me dicen los virtuales si les aparece la pantalla compartida. Sí se mira. Ok, bien, introduzcan los pines entonces. Bueno, el pin. Ya. No, espera, falta. ¿Falta alguien? Bien, comencemos entonces. ¿Falta alguien de los virtuales? Bien, vamos a comenzar entonces. Pueden tomar captura del pin por si se lo saca de la plataforma o algo. Bien, vamos a empezar. Son 9 preguntas. Primera, ¿a qué es igual es el límite? Límite de cuando t tiende al infinito de 1 menos coseno de t sobre t. A 1, a 0, a seno de t o es indeterminado. La respuesta correcta es 0. ¿Sí? 0. Bien, todos se respondieron correctamente. Veamos cómo va el podio. Daniela, muy bien. Habían poquitas niñas, pero bueno, yo solo he visto a Daniela y a Mónica aquí. No sé si la semana pasada vino alguien más. No, ¿verdad? Niñas por la ingeniería. Vamos a la siguiente. ¿A qué es igual esta propiedad? Límite de cuando t tiende al infinito de seno de t sobre t. 0, coseno de t es indeterminado, o 1. Vamos a ver. 13 contestaron correctamente, es 1. ¿Sí? Vamos a ver quién. Muy bien, Daniela. Hasta ahora los campeones han sido Daniela y... Se me olvida tu nombre, apellido Madrid. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Edwin, ¿tu apellido es Madrid? Ok. Va Daniela revalidando el título todavía, entonces. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? La secante de x es 1 sobre coseno de x. Y la respuesta es verdadera. ¿Sí? La secante es 1 sobre coseno. La cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? Ojo. Lo que sigue, sube Kevin Min. ¿Kevin está aquí? Ok, muy bien. Muy bien, Kevin. Vamos con la siguiente. ¿Se sacó?
Quedó en un loop infinito. Ha de ser internet si yo tengo una constante sobre 0, ¿a qué será igual? Cualquier número sobre 0. Esta les voy a permitir que contesten lo que crean porque no lo vimos. Falta una persona que conteste. Creo que les puse mucho tiempo. Bueno, le voy a remitir. La respuesta correcta es infinito. Ahora, ya les voy a explicar por qué, no se me alteren. Y lo vamos a ver porque eso se me había olvidado. Y lo había dejado hasta la última diapositiva. Vamos con la siguiente. Una constante sobre el infinito. Un número cualquiera sobre el infinito. Quedan 5 segundos. La respuesta correcta es 0. Recuerden que un valor numérico entre una cantidad muy, muy grande siempre se va a acercar a 0. ¿Sí? Vamos a ver. Sigue Kevin, muy bien. Vamos con la siguiente. Resuelvan 2x al cubo sobre 1 más x al cubo. La mayoría contestó que era infinito, pero no. Entonces, ya vamos a ver por qué también. Vamos a ver quién va. No se movieron. Siguiente, verdadero o falso. ¿Es correcta esta identidad? Tangente cuadrada de x más 1 es igual a la secante cuadrada de x. ¿Será correcta esta identidad? A esas dos personas que contestaron que era verdadero es porque se saben las identidades pitagóricas. Recuerden que la identidad pitagórica es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Ahora imagínense si dividen todo entre el coseno. Les quedaría seno cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Y seno cuadrado sobre coseno cuadrado cuánto es? ¿O qué es? ¿Seno sobre coseno? Es tangente. ¿Sí? Entonces tendrían tangente cuadrado más seno cuadrado sobre seno cuadrado es 1. Y 1 sobre coseno cuadrado es la secante cuadrada. Se lo voy a poner acá en la pizarra. A los virtuales, imagínense. Tiene seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Es igual a 1. ¿Sí? Esa es la identidad pitagórica que todos conocemos. Ahora, vino alguien y para demostrar más identidad, dijo, ¿qué pasa si yo divido todo sobre el coseno? Coseno cuadrado. No estoy alterando la ecuación porque estoy dividiendo entre lo mismo. ¿Sí? Entonces, seno sobre coseno, dijimos que era tangente. Pero aquí es seno cuadrado, coseno cuadrado, no es la tangente cuadrada. ¿Sí? Más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, 1. Igual. Y 1 sobre coseno, ¿qué dijimos que era? La secante. Entonces, pero como es coseno cuadrado, es secante cuadrado. ¿Sí?
Ahora imagínense que en vez de dividir entre el coseno, voy a dividir entre el seno. ¿Sí? Seno cuadrado sobre seno cuadrado, 1. Más coseno cuadrado sobre seno. Vamos a ver. Seno sobre coseno es igual a ¿qué? Tangente. ¿Sí? Cotangente. Muy bien. Cotangente cuadrada. ¿Y 1 sobre el seno? ¿La secante? Cosecante. La cosecante probablemente. Entonces ahí tengo otra identidad pitagórica. ¿Sí? Bien, sigamos. Perdón a los virtuales que se perdieron de esa gran demostración. Vamos con la siguiente. El seno de un ángulo de 90 grados, ¿cuánto es? El seno del ángulo, de un ángulo de 90 grados. 1, 0, pi, o ninguna de las anteriores. Es 1, ¿sí? El seno de un ángulo de 90 es 1, igual de 270 es menos 1. Eso lo explicaba también en la clase. Y sigue Kelvin en la cabeza. Vamos con la última. ¿A qué es igual ese límite? De cuando x tiende al infinito de k sobre x a la n. Donde x va a ser el infinito y n es una potencia cualquiera. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 millón. ¿Pero a qué? Si ustedes ven la misma pregunta de una constante sobre el infinito, ¿a qué se acerca? 0. A 0, muy bien. Muy bien. Eso es cuando será al menos infinito. Me escriben. Me escriben en privado. Vamos a ver cómo quedaron todos. En tercer lugar, quedó Néstor. Néstor está aquí. Muy bien, Néstor. Segundo lugar, Kelvin, que le arrebataron el barco. Y el primer lugar, Kevin. Muy bien, Kevin. Bueno, ya tenemos 3 campeones. Nadie ha logrado rivalidar el título hasta ahora. Bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. Cualquier tipo de pregunta pueden escribirme en privado, pueden escribirme un correo, como ustedes quieran para conectarse. Nos vemos el día jueves. Descansen. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Antes de que se vayan, Buenas noches. asistente.